La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente, gracias a Dios por su misericordia. Vamos a orar antes de comenzar y a prestar mucha atención a lo que vamos a hablar hoy, porque lo que Dios nos va a hablar hoy es bastante interesante, hermanos, y bien importante que lo escuchemos. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente darte gracias porque tú hasta el día de hoy nos has ayudado, Señor. Has tenido misericordia de todos nosotros y nos has sustentado, nos has guiado, Señor, y nos has perdonado, Padre. Por eso pedimos que a través de tu Santo Espíritu nosotros prestemos atención no solamente a tu palabra, sino también a lo que tú quieres que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida y podamos ser personas verdaderamente diferentes, Señor, cambiadas y transformadas por el poder de tu Espíritu, Padre. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra y dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Romanos 2, del 1 al 4. Voy a leer los primeros 4 versículos del capítulo de Romanos. Y dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y el tema del cual vamos a hablar en esta tarde, hermanos, titula Expuestos ante Dios. Yo diría que este es uno de los pasajes que abarca varios temas que uno podría tocar al respecto. Y diría que también puede ser un excelente estudio para aprender sobre lo que es juzgar, criticar a las demás personas, para aprender sobre lo que es el juicio de Dios, sobre la justicia propia, sobre las personas que actúan de manera legalista verdaderamente o las personas que actúan de una manera moralista, hermanos. Y no vayamos a pensar que como creyentes estamos exentos de este mensaje o de estos versículos que se mencionan aquí. Porque por el contrario, esto es como una advertencia de Dios, ya que muchos de nosotros podemos convertirnos en nuestro caminar cristiano en personas moralistas. Y nos vamos a ir dando cuenta qué significa una persona moralista a medida que vaya desarrollando el mensaje, hermanos. Algo importante antes de continuar y que quiero destacar, hermanos, es que recuerde que esta carta, la carta a los romanos, está dirigida a una iglesia del Señor en Roma precisamente. Y por lo tanto está explícitamente escrita para creyentes, o sea, para cristianos. Entonces, más que nada, este mensaje es para los cristianos, hermanos. Y ante los ojos de las escrituras, una persona moralista, hermanos, básicamente es una persona que vive una vida moral y limpia, pero que juzga a los demás porque no vive como él piensa que que deben de vivir, perdón. O sea, es una persona que es recta, justa, buena, decente, honorable. Una persona moralista tiene valores, tiene normas y tiene principios firmes. Es una persona disciplinada, es una persona que controla bien su vida. O sea, en pocas palabras, es una persona que vive como todos piensan que se debería de vivir, en pocas palabras.
distingue las cosas buenas de las cosas malas, vive de acuerdo a eso, sabe cómo debe ser su comportamiento, vive de acuerdo a ese comportamiento que debe tener. Y ante los ojos de la sociedad es como una persona debería comportarse. Es una persona que dentro de su entorno social es una- un buen vecino, un buen trabajador, un ciudadano ideal, en pocas palabras. Pero sabemos, según la escritura, que nosotros no somos buenos o nosotros no somos aceptables delante de Dios porque nosotros hagamos cosas buenas, hermanos. La Biblia enseña precisamente en esta carta que todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios porque no podemos llegar a complacer las demandas de Dios, que son la perfección, para poder ser aceptables a Él. Ahora, ¿por qué digo que hay personas que se comportan como moralistas y no como cristianos? Hermanos, porque en este pasaje se destacan varias cosas, en estos pasajes que leímos al principio. Lo primero es que una persona moralista es una persona que anda juzgando a las demás personas. La palabra juzgar, hermanos, significa criticar, hacer faltas, condenar, etcétera, etcétera. Y esa es una falta terrible que comete una persona moralista y en la cual pueden caer, vuelvo y repito, a muchos cristianos. Recuerde que esto está escrito a cristianos. Dese cuenta usted que toda persona que se convierte como en moralista se constituye en un juez de las demás personas. Y cuando nosotros juzgamos a otras personas por su comportamiento, por sus faltas, por sus errores, por sus equivocaciones, etcétera, estamos tratando de declarar que nosotros tenemos o somos más morales que ellos, que somos mejores que ellos, que somos superiores a ellos, que somos más justos que ellos y que somos más aceptables que ellos ante Dios. Y el problema de todo esto, hermanos, es que no solo nos convertimos en los jueces de las demás personas y finalmente los humillamos, porque eso es una humillación, sino que no podemos estar aún cometiendo pecado delante de Dios, pecados delante de Dios, iguales o peores a los de estas personas y andar juzgándolos a ellos de una manera, yo diría, hipócrita. Porque si nosotros juzgamos a otro por sus errores, si nosotros cometemos errores iguales o peores, hermanos, estamos actuando de una manera hipócrita. En pocas palabras, hermanos, una persona moralista, un cristiano, hermanos, que se convierte en una persona moralista se puede convertir en un hipócrita, hermanos. Y la pregunta es, ¿será que nosotros estamos libres de caer en pecado ya que estamos en Cristo? Muchos pensarán equivocadamente que sí, pero si uno mira la escritura, ella nos dice que seguimos con la naturaleza de nuestros cuerpos, o sea, seguimos habitando en este cuerpo carnal, ¿cierto? Y que hay una lucha entre la naturaleza carnal y ahora la naturaleza espiritual que tenemos en nosotros hasta que partamos de esta tierra. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando uno juzga a otra persona, uno lo que está tratando de decirle, aunque hable en muchas otras cosas, es yo soy justo, él no. Yo tengo éxito, él es un fracasado. Y piense usted cómo puede ver Dios la actitud de nuestros corazones cuando juzgamos a otros, pero a la misma vez pecamos de igual forma o peor. Y en vez de ser cristianos, porque nos ha llamado la escritura a ser cristianos, actuamos como moralistas, hermanos. Y dicho de una forma más sencilla, juzgar a las demás personas
exalta el yo y rebaja a los demás. O sea, ensalza el yo, el orgullo y humilla a los demás. Y ante los ojos de Dios eso es completamente incorrecto, hermano. O en pocas palabras, es pecado. Es como llenarse de justicia propia. Es como llenarse de orgullo, es como llenarse de arrogancia, ponerse a uno como una persona moralmente correcta, da paso, hermano, a sentenciar y criticar a los demás. Y eso no puede ser así, hermano. Dice Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. El segundo punto, hermanos, es que una persona que actúa de manera moralista, que tiene la actitud de una persona moralista, se condena a sí mismo porque comete las mismas faltas o incluso peores, como les decía hace un momento, que las personas a las cuales juzga. Y esa persona falla igual que el hombre al que está criticando. Y yo diría, es aún peor, porque nosotros como cristianos conocemos a Dios, conocemos la escritura y conocemos lo que la escritura manda acerca de cómo debemos de vivir. Y criticar a otros cometiendo los mismos errores o aún peores, hermanos, es un pecado aún más grande delante de Dios y podemos estar nosotros metidos en problemas peores con Dios. Y yo decía hace un momento, hermanos, que ya estamos en Cristo, los cristianos, y es claro que debemos llevar una vida completamente distinta y que debemos dar frutos, nuestra vida dar frutos de una fe genuina en Jesucristo, pero no estamos libres de la tentación y no estamos libres de cometer errores, o sea, de pecar. Y el problema de juzgar a otros es que nosotros quedamos expuestos a la vergüenza de cometer hechos iguales o peores a esos, porque cuando juzgamos estamos tratando de decir de que nosotros no vamos a ceder ante las mismas conductas que esas personas. Y cuando terminamos cayendo en esas faltas o aún peores, hermanos, quedamos expuestos a la vergüenza, hermanos. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, para aclarar respecto a que nosotros, aunque seamos cristianos, seguimos teniendo pruebas y tentaciones. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermanos, todos nosotros, aunque actuemos como jueces, aunque critiquemos, aunque juzguemos, cuestionemos, etcétera, etcétera, estamos expuestos ante Dios. Y ante los ojos de Dios, hermanos, el pecado es una cuestión del corazón y de la mente, y no es meramente un acto, porque muchas veces juzgamos los actos, pero el pecado, hermanos, nace en el corazón, es una cuestión de acá y de acá, hermanos. No es simplemente un acto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado, hermanos, y el deseo hacen a una persona tan culpable como si hubiera cometido el acto mismo. Muchas veces juzgamos a las personas por los actos que cometen, pero de pronto por nuestra mente ya ha pasado a cometer el mismo pecado, hermanos, o, o, o aún cosas peores, hermanos, y eso sigue siendo un pecado. Y sabe algo, hermanos, Dios sabe que muchas personas llevarían a cabo sus pensamientos, o diríamos de una manera más precisa, sus maquinaciones, si solo tuvieran el valor o la oportunidad para hacerlo. ¿Y por qué el título de este mensaje titula Expuestos ante Dios, hermanos? Porque aunque nosotros juzguemos y critiquemos, Dios conoce el corazón, la mente y los pensamientos de todo ser humano. Y el pecado, hermanos, sea pensamiento en la mente, ¿cierto? Sea maquinado en el corazón o en la mente, o sea un acto verdaderamente público, literalmente está destituido de la gloria de Dios. Literalmente sigue siendo un pecado.
como sea. Por eso es que la persona que actúa como un moralista, o sea, esa persona que juzga, es tan culpable como a quienes está juzgando. Y es por eso que a lo que quiero ir con todo esto, hermanos, es que nosotros no deberíamos juzgar, no deberíamos criticar ni estar buscando culpables, hermanos, porque a veces si uno se ponía a meditar y si uno se ponía a reflexionar sobre este tipo de cosas, uno se da cuenta que tal vez ha juzgado demasiado a las personas y uno ha cometido hechos peores que ellos, hermanos. Dice Romanos 2, 21 y 22. Tú pues, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Y aquí, hermanos, quiero hacer un paréntesis para aclarar algo. El punto de esto no significa que ni los sistemas judiciales de un estado son ilícitos, ¿cierto? Porque claramente no lo son, ni que tampoco haya que dejar de ejercer disciplina en una familia, en una organización, en una iglesia, etcétera, etcétera. Las escrituras enseñan claramente que nosotros los hombres debemos ejercer tanto justicia como disciplina ante las faltas, ante las equivocaciones, ante los errores, ¿cierto? Ante los pecados, hermano. Y lo que las escrituras quieren decir respecto a todo lo que estamos hablando de este tema es que nosotros no tenemos que andar por ahí criticando y hallando culpables y descalificando a otras personas cuando alguno de nosotros comete faltas iguales o peores. La actitud de cada uno de nosotros debe ser interesarse, tratar de ayudar o tratar de redimir a las demás personas y salvar a esos que han fracasado. Primeramente, hermanos, entre la misma familia de la fe. Y segundo, hermanos, no menos importante, ante el mundo, hermanos. Hermanos, si uno habla acerca del fracaso, y si yo le menciono aquí el fracaso, cuando hablo de fracaso estoy hablando de cualquier pecado, porque el pecado lo único que es para el ser humano es un fracaso. El fracaso es innato en el ser humano, es parte de la naturaleza caída, sí, desde Adán y Eva. Desde ahí el ser humano viene en fracaso. Estamos destinados a fracasar una y otra vez. Y solamente, única y exclusivamente, Cristo nos puede llevar por el camino del éxito, donde probablemente a medida que vamos caminando vamos a tener tropiezos. Y recuerde algo, Dios sabe la verdad, Dios conoce toda la verdad, hermanos. Y por eso es que Dios va a juzgar según esa verdad. La justicia de Dios va a ser perfecta, se va a conformar exactamente a los hechos, sean suyos, sean míos, sea el de alguien afuera en el mundo que no conocía a Dios, sea el de otro cristiano en otra parte del mundo, cualquiera, hermano, porque Dios todo lo sabe. El problema es que pensemos, como dice el texto de Romanos, que como nosotros ahora hacemos parte en Cristo y que como estamos en otra posición completamente diferente a las personas del mundo, no solo tenemos derecho a criticar, sino a cometer las mismas faltas pensando que vamos a escapar del juicio, hermanos. Pero nuestra ofensa es mayor, como les decía hace un rato, porque cuando nosotros pecamos, inclusive estamos ofendiendo más a Dios porque nosotros conocemos lo que dice la Escritura acerca del pecado. No podemos actuar porque muchas veces
a los cristianos se nos pasa la vida creyendo que criticando y juzgando a las personas eh, por sus faltas y por sus errores somos muy justos y que nosotros vamos a escapar del juicio de Dios porque nosotros somos muy perfectos, hermanos. Y tener este tipo de pensamiento o este tipo de juicio es olvidar que Dios conoce todas las partes, hasta las más recónditas del interior de un ser humano, hermanos, y que Dios va a juzgar a todos los hombres. La Biblia dice que Dios nos va a juzgar absolutamente todos, no solamente por sus acciones, por nuestras acciones, sino también por nuestros pensamientos, hermanos. Y recuerde que hay tres esferas de las tentaciones que nos llevan a pecar. Una es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Manos, y con esto lo que quiero llevar a pensar, a que pensemos, a que meditemos, es que recordemos que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo ve. Y que sí, todos nuestros pecados están delante de Dios. Cuando nadie nos ve, Dios sí nos está viendo. Así que creo que no es nada agradable pensar que vamos a pasar desapercibidos, porque Dios va a juzgar todo pecado y por ende debemos estar a cuentas, debemos estar arrepentidos, porque de una u otra forma, a diario nosotros cometemos muchos errores, hermanos. Dice Hebreos 2, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Nosotros, hermanos, está hablando con los cristianos, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ahora, pensar que Dios es demasiado bueno como para castigar es no comprender de una manera plena lo que las escrituras declaran acerca del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos a Dios de esta manera, hermanos, y le voy a decir algunas. A veces pensamos que Dios es un cheque en blanco para pecar, hermanos. A veces pensamos que Dios da licencia para pecar, que la gracia y la misericordia y la bondad de Dios nos da licencia para pecar. A veces pensamos que Dios condona el pecado, que Dios consiente el pecado y que Dios pasa por alto el pecado, hermanos. Y lo leíamos al principio. El escritor le dice a los romanos, ustedes piensan, en pocas palabras, que la bondad de Dios es para que ustedes sigan pecando. Ustedes están ignorando que la bondad, la longanimidad, la paciencia de Dios los debe llevar al arrepentimiento, no a seguir pecando. O sea, en pocas palabras, el hecho de que Dios quiere perdonar el pecado y perdona el pecado, debiera estimular a los hombres a buscar el perdón y a complacer a Dios, no a seguir haciendo lo que han estado haciendo por mucho tiempo. Si Dios necesita o tiene, mejor dicho, que perdonar a un hombre, muchas veces darle otra oportunidad más para que ese hombre se arrepienta, téngalo por seguro, hermanos, que Dios lo va a hacer, porque la Biblia enseña que Dios es un Dios de misericordia y amor. Pero eso no es licencia, vuelvo y repito, para pecar, sino que esa bondad, esa misericordia y esa paciencia de Dios debe llevar a los hombres a arrepentirse. Si uno como hombre sale, si uno como hombre peca, pensando que Dios va a pasar por alto su pecado y que lo va a perdonar, y es así de sencillo, entonces lo que está haciendo es despreciando la benignidad de Dios. Está tomando la bondad de Dios y está haciendo como una burla de eso.
está haciendo como un chiste. Y un hombre que desprecia la bondad de Dios, que peca pensando que va a pasar por alto su pecado, está muy equivocado, hermanos. Porque Dios no pasa por alto el pecado para condonarlo, no consiente, no da licencia con el pecado. Dios lo va a juzgar, dice la Biblia, y que va a hacer un juicio según la verdad. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque es que si uno observa las demandas de Dios sin Cristo, hermanos, nos daríamos cuenta que ningún hombre es lo suficientemente bueno para ser aceptable, porque Dios solo puede aceptar la perfección. Y ningún hombre es perfecto, ni en naturaleza, ni en pensamiento, ni en conducta. Por eso todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. La bondad de Dios, por el texto que leíamos al principio, consiste en conducir a un hombre al arrepentimiento, o sea, hace volver a los hombres a Dios en busca de justicia. No consiste en declarar la justicia propia del hombre, sino que Dios justifique al hombre y a partir de ahí hayan frutos de una vida completamente distinta. Mucha gente piensa erróneamente que Dios los va a aceptar y que en el último, que finalmente después de haberlo pensado mucho son lo suficientemente buenos y que Dios los va a aceptar. Y déjeme decirle, hermanos, que para nosotros como cristianos es importante entender esto. No solo porque a veces actuamos juzgando a los demás, viviendo aún vidas peores que las demás personas y siendo conscientes de que conocemos cuál es la voluntad de Dios y cómo debemos de vivir y de actuar. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere llegar al final de su vida y haberse dado cuenta de que Dios lo rechazó. Porque Dios juzgó según la verdad y finalmente lo rechazó. Yo creo, hermanos, ninguno de nosotros quiere ser rechazado por Dios. Y dice la Biblia que el juicio de Dios está basado en la verdad, que Dios va a juzgar según toda verdad. No podemos pensar que somos los mejores, no podemos andar criticando a los demás, hermanos, no podemos andar juzgando pecados, hermanos, que nosotros podemos cometer iguales o aún peores, hermanos, debemos tener cuidado. Por eso les leía el texto que decía, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pensemos antes de juzgar. Evaluémonos antes de lanzar juicios, yo diría erróneos. Puede que no erróneos en cuanto a lo que los demás están haciendo, sino erróneos en cuanto a mirar nuestra vida primero, hermanos. Recuerde que nosotros también estamos expuestos a pecar. Y a la verdad, hermanos, siendo muy sinceros, qué fácil es pecar, pero qué difícil puede llegar a ser decidir hacer la voluntad de Dios. Qué difícil puede llegar a ser humilde y reconocer que necesitamos la bondad y la benignidad de Dios para ser guiados al arrepentimiento todos los días. Todos estamos expuestos, hermanos, todos, ante Dios. Por eso el pasaje comienza diciendo, usted es inexcusable. Usted que anda juzgando, usted es inexcusable, usted no tiene salida. Porque usted va y juzga a los demás y comete pecados iguales o peores. Usted que juzga al otro se está condenando a sí mismo. Yo creo que eso lo debería llevar a uno a meditar mucho antes de lanzar juicios, hermanos, o antes de juzgar a las personas. Vamos a orar y a darle gracias a Dios
porque Dios lo único que quiere con todas estas cosas es que nosotros seamos también guiados al arrepentimiento, pero al arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino es el que nos lleva a alejarnos del pecado y en vez de juzgar a los demás y señalar a los demás, a ayudar a los hermanos para que vengan a Cristo, para que conozcan a Cristo o para que sean perdonados, hermanos, por sus pecados. Padre Celestial, nuevamente te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque ella nos enseña la verdad, Señor, y porque ella siempre, Dios, nos está mostrando, Señor, cuál es nuestra conducta, cuáles son nuestros errores y cómo, Padre, debemos de tomar un camino diferente para vivir, Señor, haciendo tu voluntad, para que volvamos, Señor, a la senda por la cual hacemos tu voluntad. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, porque necesitamos tu misericordia, tu amor, tu gracia, tu bondad, tu benignidad con cada uno de nosotros. Que no nos volvamos personas, Señor, que más que cristianos nos convirtamos en moralistas, pensando que somos lo suficientemente buenos como para juzgar a otros y no evaluarnos a nosotros mismos, Padre. Te pedimos que todos los días tengamos ese autoexamen de nuestras vidas, porque Padre, no estamos exentos de pecar, como tampoco estamos exentos de irnos en contra de tu voluntad, Señor. Te bendecimos y te alabamos y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.